Me llamo Ricardo Álvarez y por más de 30 años me definí con orgullo como ateo. Nací en Monterrey, crecí entre talleres mecánicos y libros de ciencia. Mi papá arreglaba motores. Yo desarmaba radios viejos para entender cómo funcionaba el mundo. Con el tiempo me hice ingeniero. Trabajé en industria y di clases nocturnas en un tecnológico. Me casé con Lupita, tuvimos 2 hijos y aprendí a resolver casi todo con cálculo y paciencia. Si alguien me hablaba de fe, respondía con sarcasmo: muéstrame pruebas. Iba a bodas y funerales en iglesia por cortesía, pero en mi corazón pensaba que todo era consuelo para quien teme mirar de frente a la realidad. A mis 61 años, mi vida parecía estable. Trabajo, caminatas por el Parque Fundidora, carne asada los domingos. Mi única devoción era la rutina y la eficiencia. El 3 de febrero de 2025, a la hora de la comida, estaba en una taquería de San Nicolás pidiendo trompo con todo, cuando sentí un puño ardiente apretándome el pecho. El sudor me empapó la camisa. Quise hacer un chiste al mesero, pero la voz no me salió. La silla se me fue de lado y caí. Recuerdo gritos y manos intentando ayudar. Luego, un silencio que no se parece a nada de este mundo. Abrí los ojos y estaba arriba, mirando mi propio cuerpo en el piso, el trompo girando, los focos amarillos, el mesero con el teléfono en la mano diciendo «ambulancia». Sentí una paz extraña, como si alguien hubiera apagado, uno por uno, todos mis miedos. El lugar comenzó a desvanecerse. Las luces se hicieron bruma, los sonidos se alejaron, y frente a mí se abrió un camino de luz. No era una lámpara, era una presencia. La luz era cálida, viva, con una ternura que no había sentido desde que mi madre, en paz descanse, me arropaba de niño. Avancé sin pies, atraído por una fuerza que no empujaba, llamaba. Al final del camino estaba él, no el personaje de estampitas que tantas veces critiqué, sino Jesús vivo. No puedo explicarlo con fórmulas. Su mirada me conocía, no solo mi nombre, mis pensamientos, mis culpas, mis ironías, mis miedos, y también mis pocas veces de nobleza que yo mismo había olvidado. Sentí que todo mi pasado estaba a la vista, y sin embargo no había reproche, sino un amor inmenso que me sostenía. Quise explicar que yo no era mala persona, que trabajé duro, que nunca hice daño grave, pero antes de abrir la boca entendí que ninguna defensa era necesaria. Él ya lo sabía todo, y aún así, me amaba. Escuché su voz sin oídos, directo en el alma. Ricardo, bienvenido. Tu cuerpo se detuvo, pero tú no terminaste. Te traje porque debes ver algo. Un escalofrío me recorrió. Pensé en mis hijos, en Lupita, en mis alumnos. Quise preguntar si estaba muerto. La respuesta vino como certeza. Mi cuerpo quedó en la taquería. Yo estaba más vivo que nunca. Jesús extendió su mano de luz y la puso sobre mi hombro. Fue un toque que no quemaba, sanaba. Entonces las escenas comenzaron a formarse alrededor, como si flotasen en un aire sin peso. Una oficina, una casa, un templo lleno de gente, un cuarto a oscuras con el brillo de un celular en la cara de un hombre cansado. En cada escena, algo común palpitaba detrás de los gestos, algo que yo no alcanzaba a nombrar. Lo que vas a ver, dijo Jesús, es el pecado que cada día arrastra multitudes a la perdición. No siempre se ve, no siempre se confiesa. A veces viste traje y corbata, a veces reza oraciones largas, a veces presume bondad, pero su raíz es la misma y ciega el corazón. Sentí una mezcla de curiosidad y miedo. Yo había discutido con creyentes 1000 veces sobre pecados y moral, como quien debate un reglamento. ¿Cuál podría ser ese pecado tan grande si yo nunca robé, ni maté, ni engañé a mi esposa? Jesús bajó la mirada hacia las escenas que flotaban. Un hombre que jamás pedía perdón a su esposa, por principios. Una mujer que ayudaba a todos, pero en secreto despreciaba a quien no pensaba como ella. Un joven que se reía de cualquier consejo de su padre. Un predicador que hablaba con elocuencia,
pero por dentro solo buscaba aplausos. En todos ellos había la misma rigidez, el mismo tono por dentro. No necesito cambiar. En mi mente apareció el recuerdo de una discusión con mi hermano. Nunca volví a llamarlo. Él sabe por qué. Me justifiqué durante años. Jesús me miró con infinita compasión y pronunció la palabra que yo temía oír. Orgullo. Sentí que el corazón, o lo que yo era, se partía. ¿Orgullo? ¿Eso manda a la gente al infierno?, pensé con rabia. Entonces Jesús, sin dureza, abrió aún más la visión. Vi a un hombre orando en la iglesia con posturas solemnes, enumerando sus buenas obras. Vi a otro al fondo, golpeándose el pecho en silencio. Dios, ten piedad de mí, pecador. En el primero, la luz rebotaba. En el segundo, la luz entraba. Entendí la historia del fariseo y el publicano que yo había leído alguna vez sin atención. Comprendí por qué dice la Escritura: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Quise preguntar algo, pero las escenas cambiaron de golpe. Lo que vi entonces no lo olvidaré jamás, porque me mostró que el orgullo no es un defecto más, es la puerta que cierra la gracia, y cada día sin escándalos arrastra a miles. Lo que Jesús me mostró después desnudó mis excusas, rompió mis argumentos y me obligó a mirar de frente el pecado que yo mismo cuidé por años. Lo que Jesús me mostró después me dejó sin palabras. Las escenas se multiplicaban delante de mí como espejos infinitos. Vi un salón de clases donde un joven discutía con su maestro. No buscaba aprender, solo demostrar que él sabía más. Vi una reunión de trabajo en la que una mujer interrumpía a todos porque no toleraba escuchar opiniones distintas. Vi incluso a un niño que, después de haber mentido, cruzaba los brazos y con gesto desafiante decía: «No fue mi culpa». Todo tenía un hilo en común: el orgullo disfrazado de seguridad. Jesús me habló con voz serena, pero que atravesaba como espada. El orgullo no siempre grita. A veces se oculta en gestos educados, en frases cortas, en silencios cargados, pero siempre dice lo mismo: no necesito a Dios. En ese momento entendí algo que nunca había querido aceptar. Durante años yo me definí como ateo racional. Presumía que mi mente era mi guía, que no necesitaba religión, pero en realidad no era pura lógica, era orgullo. Era la negativa a admitir que había alguien más grande que yo. Jesús continuó: este es el pecado que cada día arrastra a miles al infierno eterno. No se van por ignorancia, ni siquiera por tentaciones momentáneas, sino porque su orgullo les impide pedir perdón. Yo ofrecí gracia en la cruz, pero el orgulloso no la recibe porque cree que no la necesita. Sus palabras fueron como un martillo en mi alma. Quise protestar: Señor, yo nunca hice daño grave. Pero antes de que lo dijera, apareció otra visión. Vi un río caudaloso y a cientos de personas en la orilla. El agua era clara y refrescante. Bastaba con entrar y beber. Muchos se acercaban con sed, pero al llegar a la orilla se detenían, cruzaban los brazos y decían: no quiero mojarme, no necesito eso. Y se daban la vuelta, con el rostro reseco, mientras el agua seguía fluyendo libremente. Jesús me explicó: ese río es mi gracia, está al alcance de todos, pero el orgullo hace que miles cada día se alejen. No es que no haya agua, es que no quieren beber. Un nudo me apretó. Pensé en mi hermano, en los años que pasé sin hablarle por orgullo. Pensé en mi esposa, en las veces que no le pedí perdón por un comentario duro. Pensé en mis hijos, a quienes tantas veces les exigí respeto, pero pocas veces les di ejemplo de humildad. Jesús me miró con amor profundo. Ricardo, el orgullo no solo hiere a los demás, mata el alma. Hace que los hombres crean que sus buenas obras son suficientes, que su moral es intachable, que no necesitan rendir cuentas. Pero yo no vine a salvar justos aparentes. Vine a salvar pecadores que reconocen su necesidad. De pronto la visión cambió otra vez. Vi multitudes en un templo inmenso, cantando y levantando las manos. Pero entre ellos había rostros opacos, como cubiertos por un velo. Jesús me explicó:
Muchos vienen a mí de labios, pero sus corazones están llenos de orgullo. Cantan, oran, pero no perdonan. Y sin perdón, mi gracia no entra. ¿Recuerdas lo que dije? Si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará las vuestras. Mateo 6:15. Las imágenes se hicieron más intensas. Vi funerales donde familiares lloraban, pero en el fondo seguían odiándose. Vi camas de hospital donde alguien pedía disculpas y el otro respondía, «Es tarde, ya no importa». Vi plazas, calles, casas, todas marcadas por la misma raíz, orgullo que no perdona. Me quedé sin aire. Yo pensaba que infierno era una palabra exagerada, pero ahora veía que no era un castigo arbitrario, sino la consecuencia natural de un corazón cerrado. El orgullo era como una puerta de hierro que uno mismo cierra por dentro, impidiendo que entre la luz. Quise preguntar si había esperanza. En ese instante vi un contraste. Un hombre arrodillado en su sala, diciendo apenas, «Señor, ayúdame, no puedo más». Y en cuanto lo dijo, una luz descendió y envolvió su casa entera. Entendí entonces lo que dice la Escritura. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Jesús me habló de nuevo, y su voz era firme pero llena de ternura. Diles que el camino al cielo no es la perfección, es la humildad. Yo ya pagué el precio. El que reconoce su necesidad y se rinde a mí recibe vida. Pero el que insiste en su orgullo, aunque se crea sabio, se pierde. Las lágrimas corrían por mi rostro. Pensé en mi vida, en los años desperdiciados en burlas y argumentos. Sentí dolor, pero también una extraña esperanza. Si Jesús me estaba mostrando todo eso, era porque aún había tiempo. De pronto sentí que la visión comenzaba a apagarse. El resplandor que me rodeaba se volvía bruma. Jesús me tocó la frente y me dijo, «Aún no es tu hora. Vas a regresar, y cuando lo hagas no calles. Habla de lo que viste, aunque se burlen, aunque no crean. Habla, porque cada día miles se pierden en silencio y necesitan escuchar que todavía hay gracia». Un vértigo me envolvió. Todo se volvió oscuro, y lo que sucedió al abrir de nuevo los ojos fue tan impactante que me hizo comprender que la vida en la tierra nunca sería igual para mí. Lo siguiente fue como caer de golpe desde una gran altura. Sentí un peso enorme sobre mi pecho, como si un camión me hubiera pasado encima. Oí voces muy lejos al principio, y luego más claras. «Sigue, otra vez, otra vez». Un chorro de aire helado entró en mis pulmones y me sacudió. Tosí con violencia, abrí los ojos y vi luces blancas encima de mí. Un paramédico gritó, «¡Lo tenemos!». Había vuelto. Mi cuerpo estaba empapado de sudor, y yo temblaba como si hubiera estado en un desierto helado. Los médicos no podían creerlo. Había estado muerto por varios minutos. Dijeron que lo normal sería un daño cerebral severo, pero mi mente estaba lúcida, demasiado lúcida, porque lo único que podía pensar era en la mirada de Jesús y en la palabra que me había marcado: orgullo. Mi esposa, Lupita, llegó corriendo. Sus lágrimas cayeron sobre mi rostro cuando me abrazó. Yo apenas pude susurrar. Vi a Jesús, y tengo que contarlo. Los días siguientes en el hospital fueron un torbellino. Los médicos lo llamaron milagro. Algunos conocidos pensaban que había tenido un sueño raro por falta de oxígeno, pero yo sabía la verdad. Había visto el rostro de aquel en quien nunca creí, y me había mostrado el pecado que cada día arrastra a miles al infierno eterno. Entendí entonces que el mayor enemigo no era la ignorancia, ni la pobreza, ni la violencia, aunque todas son duras. El mayor enemigo es ese susurro que nos hace pensar: no necesito pedir perdón, no necesito cambiar, yo estoy bien así. Ese es el veneno silencioso que cierra la puerta de la gracia. Por eso ahora, con la vida prestada que me dieron, quiero hablarte a ti que me escuchas. Quizá eres mayor y piensas que ya viviste lo suficiente, que ya no necesitas mover nada en tu corazón. O tal vez vas a la iglesia cada semana y crees que todo está en orden porque cumples con tus deberes religiosos. Pero lo que Jesús me mostró
es que el peligro no está afuera, sino adentro. Un corazón endurecido por el orgullo. Recuerda lo que dice la Biblia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Eso significa que puedes tener todo el conocimiento, toda la experiencia, toda la moralidad, pero si no bajas la cabeza delante de Dios, si no reconoces tu necesidad de Él, te quedarás vacío. Yo lo aprendí demasiado tarde, al morir. Pero gracias a su misericordia, tuve la oportunidad de volver para decírtelo a ti. No esperes a que sea tu último respiro. No esperes a que una ambulancia te lleve al borde de la eternidad. Hazlo hoy. ¿Tienes a alguien a quien nunca has perdonado? Hazlo ahora. ¿Has pensado que no necesitas orar porque tú puedes solo? Humíllate hoy delante de Dios. ¿Has guardado rencores por años en tu corazón? Suéltalos. Cada decisión tuya es una gota de agua limpia que borra la mancha roja del orgullo. Yo, Ricardo, el ateo que se burlaba de todo lo sagrado, vi con mis propios ojos que Jesús es real, que su amor es real y que la eternidad depende de algo tan simple y tan profundo como reconocer que lo necesitamos. Ahora la pregunta no es qué me pasó a mí, sino qué vas a hacer tú con lo que acabas de escuchar. ¿Seguirás pensando que no necesitas cambiar? ¿O abrirás tu corazón y dirás, Señor, ten piedad de mí? No olvides esto, cada día miles se pierden porque prefieren sostener su orgullo, pero cada día también hay quienes se salvan porque se atreven a dar un paso de humildad. Tú decides de qué lado quieres estar. Yo estuve muerto y volví para decirte que todavía hay tiempo.